Un terremoto sísmico que sacudió la Major League Baseball se abatió sobre los New York Mets. En un lapso de apenas 48 horas, el equipo perdió a dos de sus estrellas, que eran el corazón y el alma de la franquicia. Pete Alonso, la máquina de jonrones de los Mets y favorito indiscutible de la afición, fue traspasado a los Baltimore Orioles. Edwin Díaz, el cerrador de élite encargado de los últimos y decisivos outs, se marchó a los Los Angeles Dodgers. Esta salida consecutiva de los rostros más visibles del equipo no podía catalogarse simplemente como una disminución de la fuerza en el campo. Señalaba, de manera escalofriante, el colapso interno y profundo del camerino. Una sensación de vacío inexpresable se apoderó del clubhouse cuando Lindor, el capitán, apareció en la radio de MLB Network. Le costó articular palabra. Tras un largo y pesado silencio, apenas pudo balbucear que estaba completamente en shock. Los Mets, bajo la tutela de un propietario dispuesto a gastar, habían acumulado contratos por un total de $765 millones, buscando construir un nuevo imperio. Pero tras el derrumbe a mitad de la temporada, la pérdida de sus dos pilares más importantes sumió el futuro del equipo en una neblina profunda e incierta. Sin embargo, el verdadero impacto apenas comenzaba, y lo hizo en el preciso momento en que Pete Alonso abrió la boca. Inmediatamente después de sellar su acuerdo con los Orioles, Alonso concedió una entrevista exclusiva a The Athletic. La pregunta que el anfitrión le formuló era la que todos esperaban. ¿Por qué elegiste Baltimore y no una franquicia más rica o más glamurosa? El estudio quedó en completo silencio. Alonso agachó la cabeza por un largo rato. Tomó una respiración profunda y temblorosa. Y comenzó a hablar con una voz marchita. Es la primera vez que hablo de esto en público, confesó. La razón por la que dejé a los New York Mets no fue el dinero, no fue el rendimiento, ni siquiera fue la oportunidad de ganar un título. Es porque mi corazón ya no pudo soportarlo más. Hizo una pausa, se secó el rabillo del ojo y continuó. Cuando un lugar que solía ser tu hogar se convierte en un sitio donde sientes terror cada mañana al despertar, ya no es tu hogar. Los Mets me dieron mucho, y los aficionados me amaron como un sueño. Pero al final me di cuenta de que ni siquiera ese amor podía sanar las heridas que recibí en el vestuario. El silencio en el estudio era tan denso que, según se dice, se podía escuchar su respiración. Entonces, Alonso pronunció palabras que nadie anticipó. Quería ser humano, no solo un jugador. Tras un sufrimiento que se sentía más que suficiente, Alonso reveló finalmente la verdadera razón por la que se vio forzado a abandonar Nueva York. Todo ocurrió después de un amargo partido contra los Marlins, el 28 de septiembre de 2025, el día en que los Mets quedaron oficialmente fuera de la contienda por el comodín. Nunca pensé que llegaría el día en que contaría esta historia, dijo Alonso, mientras comenzaba a narrar la escena de aquel día. Una pesada atmósfera de derrota flotaba en el vestuario. El partido se había desmoronado debido a un error personal de un jugador específico. Pero lo que Alonso encontró increíble fue que ese jugador se negó a mirar a los ojos de sus compañeros, no ofreció una sola palabra de disculpa y empujó toda la responsabilidad hacia alguien más. Alonso confesó que se acercó a él y le dijo: culpando a otros no fortaleces al equipo. Deberías mirarte a ti mismo primero. Pero el jugador se dio la vuelta, miró a Alonso con ojos que parecían ver a un enemigo y disparó. Deja de hacerte el héroe. Haz tu maldito trabajo.
Estos son los Mets. No es tu lugar para sermonearme. Alonso apretó el puño con fuerza y declaró que esas palabras no solo causaron dolor, sino que lo quebraron por completo. Nunca había visto a un jugador insultar a un compañero hasta ese punto. Y lo que fue más doloroso de todo, según Alonso, fue que nadie del front office protegió a los jugadores. Nadie intentó detenerlo. Nadie dijo, eso está mal. En ese momento, Alonso se dio cuenta. Los Mets habían cambiado. El respeto y la confianza habían desaparecido, y lo único que quedaba era una oscuridad enredada. Estaba completamente perdido en ella. Alonso ventiló el sufrimiento que había cargado durante años y finalmente emitió su veredicto. La directiva de los Mets es incompetente. Es un hecho. Pagaron demasiado. Y como resultado, ahora otros equipos ni siquiera quieren jugar con ellos. Con una sonrisa triste, cerró la entrevista expresando su esperanza de que, algún día, los Mets sanen. Mientras la afición aún trataba de recuperarse de la conmoción de Alonso, el primero en romper el silencio fue el capitán de los Mets, Francisco Lindor. Apareció en una transmisión en vivo de WFAN Sports Radio. Cuando el anfitrión le preguntó por qué las estrellas estaban abandonando el barco y qué demonios estaba sucediendo en los Mets, Lindor no dudó ni un solo segundo. Tomó un respiro profundo y escupió palabras, como si todo lo que había reprimido durante toda la temporada estallara de repente. Juan Soto no vino a los Mets para ganar. Él solo vino a generar controversia, tal como lo ha hecho en equipos anteriores. La tensión se apoderó del estudio, pero Lindor no se detuvo. Su voz se volvió progresivamente más baja y amarga. Su ego es demasiado grande. Cree que es el mejor jugador, pero nosotros, que luchamos con él todos los días, sabemos bien que es solo un jugador ordinario. Y lo peor, continuó, es que esa ilusión ha generado resentimiento entre los jugadores verdaderamente talentosos. Ante la pregunta del periodista, Lindor fue al grano, sin rodeos. Nadie quiere jugar al lado de un jugador irresponsable con un contrato gigantesco. Él no trae confianza, solo trae división. La voz de Lindor era tranquila, pero esa calma acentuaba la agudeza de sus palabras. La raíz de todos los problemas es que él solo se mira a sí mismo, sus números, y no al equipo, a la victoria o al vestuario. Y justo cuando todos pensaban que había terminado, Lindor lanzó un golpe aún más impactante. Aaron Judge había advertido a los Mets. Les dijo claramente que el valor de Soto era un máximo de $150 millones en 15 años, pero los Mets no escucharon. Persiguieron una fantasía, y como resultado, ahora no saben cómo manejar esta situación. El estudio se congeló por completo. El anfitrión quedó mudo. Las declaraciones de Lindor extendieron una onda de choque instantánea por toda la MLB. Apenas unas horas después, Fox Sports emitió un especial de emergencia, convocando a 3 leyendas del béisbol, Derek Jeter, David Ortiz y Alex Rodríguez. Sus comentarios sacudieron aún más a la opinión pública. Jeter fue el primero en hablar. Su voz baja y nítida resonó fríamente, como la sentencia de un juez. Las palabras de Lindor son la razón misma del colapso de los Mets. Si tienes una persona en el vestuario que solo piensa en sí misma, no puedes avanzar. No importa cuánto talento tenga, si no es un compañero de equipo, solo destruirá todo. Jeter agregó que había escuchado historias similares tanto en los Yankees como en los Padres, afirmando que Soto trae más caos que victorias. Luego, Ortiz habló sin ocultar su enojo. Si lo que dice Lindor es cierto,
Los Mets no tenían ninguna posibilidad desde el principio. No puedes luchar en un entorno donde una persona se pone por delante del logotipo del equipo. He visto muchas veces cómo un ego destruye un vestuario. El ego destruye todo más rápido que la derrota. Ortiz lanzó una frase que hizo temblar a la comunidad del béisbol. Él puede ser una estrella fuera del campo, pero no en el vestuario. Si no cambia, a donde vaya, solo dejará división. Finalmente, A-Rod comenzó a hablar con una mirada serena pero aguda. Defendió a Lindor, diciendo que no habló para atacar a nadie, sino que simplemente verbalizó la realidad que todos veían, pero que nadie quería admitir. Nadie quiere jugar con un atleta que solo piensa en sus estadísticas individuales, sentenció. Mirando directamente a la cámara, A-Rod lanzó la frase más contundente de la noche. A veces se pierde un partido, pero un equipo que pierde el respeto mutuo no puede siquiera existir. No importa tu talento. En el momento en que un compañero de equipo te considera tóxico, tu carrera se dirige inevitablemente cuesta abajo, no cuesta arriba. Las tres leyendas, aunque con perspectivas diferentes, llegaron a una conclusión unánime. Lo que los Mets perdieron no fue a Alonso, o a Díaz, o a la mayoría de sus jugadores estrella. Los Mets habían colocado una verdadera bomba de tiempo en el corazón de su propio vestuario. Y el capitán, Francisco Lindor, fue quien tuvo el coraje de romper esa cáscara de silencio. Sus palabras fueron impactantes, pero en el fondo había una profunda humanidad. No habló por resentimiento, sino porque el dolor de ver a su preciado equipo desgarrado desde dentro por un solo ego, el peso de esa realidad, se había vuelto insoportable. El imperio de los Mets, construido con contratos gigantescos, se convirtió en un castillo de arena de la noche a la mañana a causa de un ego colosal. Esta conmoción que sacudió a la MLB plantea una pregunta profunda a todo el deporte sobre el equilibrio entre el talento, la victoria y la humanidad dentro del vestuario.